Existe una verdad que ningún manual de seducción, ningún coach de relaciones y ninguna lista de consejos para conquistar jamás te revelará, porque va completamente en contra de todo lo que te enseñaron sobre cómo actuar con una mujer. Es una verdad incómoda, paradójica, y al mismo tiempo una de las más liberadoras que escucharás sobre la psicología femenina y sobre las leyes que rigen las conexiones entre almas. Cuando dejas de insistir, algo ocurre dentro de ella, algo profundo, silencioso, casi invisible, pero absolutamente real. No es un truco, no es una técnica, es una ley energética que opera en el campo vibracional de toda relación humana, especialmente en aquellas donde las almas ya se han reconocido en algún nivel, sea conscientemente o no. Si ya has pasado por la experiencia de buscar a una mujer que parecía distante, fría o indiferente, y luego, por agotamiento, por orgullo o simplemente porque ya no podías más, te detuviste. Y de repente ella apareció, te envió un mensaje, preguntó cómo estabas. Parece coincidencia, parece un juego, pero no es ninguna de las dos cosas. Lo que ocurrió allí tiene una explicación que va mucho más allá de la psicología humana convencional, y es exactamente esa explicación la que descubrirás ahora. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte algo sobre el momento exacto en que su mente cambia, un punto de inflexión específico que la mayoría de los hombres nunca llega a conocer porque se rinde antes o sigue insistiendo en el momento equivocado. Suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos diariamente las enseñanzas más profundas sobre llamas gemelas, espiritualidad y psicología de las relaciones, contenidos que transformarán no solo la forma en que te relacionas, sino quién eres en esas conexiones. Nuestra comunidad crece cada día con almas que buscan amor verdadero, no juegos de poder. Dolores Cannon dedicó más de 40 años a conducir sesiones de hipnosis regresiva con miles de personas alrededor del mundo. A través de esas sesiones, tuvo acceso a algo que pocos investigadores han podido tocar, el interior de la experiencia humana en sus niveles más profundos, memorias de vidas pasadas, contratos de alma y los patrones energéticos que gobiernan las relaciones entre las personas. Lo que descubrió sobre la dinámica de persecución y retirada en las relaciones es perturbador precisamente porque contradice todo lo que el mundo moderno enseña sobre cómo conquistar a alguien. En sus propias palabras, registradas en sesiones que documentó a lo largo de décadas, la insistencia excesiva no crea atracción, crea evasión, y la retirada consciente no es abandono, es activación. ¿Pero por qué? ¿Por qué dejar de insistir activa algo dentro de una mujer que meses de mensajes, presencia constante y demostraciones de interés no pudieron activar? Para entender esto, primero necesitas comprender cómo funciona el campo energético femenino. La energía femenina, en su esencia más profunda, es receptiva, no pasiva, receptiva. Existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Ser receptiva no significa esperar sin moverse, significa que lo femenino se orienta energéticamente por la fuerza que viene hacia él. Cuando esa fuerza es excesiva, opresiva, ansiosa o desesperada, el campo femenino instintivamente retrocede, no por crueldad, sino por supervivencia vibracional. Y cuando esa fuerza desaparece, cuando el espacio se abre de repente, ahí es cuando comienza el proceso. Imagina por un segundo que pasaste semanas, quizás meses, siendo una presencia constante en la vida de una mujer. Mensajes de buenos días, planes, atención, admiración. Ella respondía, a veces con entusiasmo, a veces con frialdad, a veces con ese silencio que aprendiste a interpretar como señal de que debías intentar más. Y entonces te detienes. No de forma dramática, no como una declaración. Simplemente te detienes. Ya no envías mensajes. Ya no preguntas qué está haciendo. Ya no buscas su atención. En las primeras horas, su campo energético apenas lo percibe. Ella está ocupada con su propia vida, sus propios pensamientos, sus propias rutinas. Pero en algún momento del día, puede ser por la mañana, puede ser por la noche, puede ser en una pausa del trabajo, ella nota, no tu ausencia inmediata,
Nota el silencio donde antes había ruido, y ese silencio hace una pregunta que no esperaba. ¿A dónde se fue? Las investigaciones conducidas por Cannon revelan que el cerebro humano, especialmente el femenino, es extraordinariamente sensible a los cambios de patrón. Cuando algo que estaba presente deja de estarlo, el sistema nervioso lo registra antes de que la mente consciente procese el hecho. Es una respuesta ancestral, primitiva, ligada a los mecanismos de supervivencia y conexión que llevamos durante milenios. Pero aquí está lo que es realmente fascinante. La respuesta instintiva de ella no es la indiferencia, es la curiosidad. Ese es el primer movimiento interno que ocurre en su mente cuando dejas de insistir, y es más poderoso de lo que parece en la superficie. La pregunta, ¿por qué se detuvo?, parece simple, pero abre un portal de reflexión que la presencia constante jamás abriría. Cuando siempre estabas presente, ella no necesitaba pensar activamente en ti. Estabas ahí, disponible, predecible. La presencia constante, por paradójico que sea, crea invisibilidad emocional. Te conviertes en parte del escenario, no en el protagonista. La retirada cambió eso de inmediato. De repente, te conviertes en una pregunta sin respuesta. Y la mente humana, como Cannon identificó en profundidad en sus obras, tiene una relación peculiar con lo incompleto y lo desconocido. Se inclina hacia ellos. Dolores llamaba a esto la función trascendente, la tendencia de la psique a moverse hacia aquello que aún no ha sido integrado, comprendido o resuelto. Tú, que antes eras una certeza aburrida y predecible, te conviertes de repente en un enigma, y los enigmas atraen atención. Pero no es solo curiosidad intelectual lo que se despierta. En las capas más profundas, la pregunta ¿por qué se detuvo? Activa algo mucho más significativo, la autoevaluación. Ella comienza, casi involuntariamente, a revisar los intercambios que tuvieron, a preguntarse si hizo o dijo algo que pudo haber causado el distanciamiento, a cuestionar cómo lo trató. Este proceso de autoevaluación es la primera señal de que su campo emocional en relación a ti está en movimiento, no en piloto automático, sino de forma activa y consciente. Hay algo que las mujeres rara vez admiten y que los hombres rara vez perciben. Incluso cuando la atención de alguien era considerada excesiva, cuando se va, deja un espacio que duele de una forma inexplicable. No es necesariamente amor, no es necesariamente deseo. Es algo que el campo espiritual de Dolores Cannon describe como vacío de frecuencia, la ausencia de una vibración que se había vuelto familiar para su campo energético, independientemente de cómo la recibía conscientemente. Piénsalo así, nuestro sistema energético se habitúa a las frecuencias a su alrededor. Una canción que no te gustaba, pero que sonaba todos los días, se convierte, extrañamente, en parte de tu entorno sonoro interno. Cuando deja de sonar, sientes la ausencia, aunque no hayas amado la canción. La insistencia de un hombre, incluso cuando no es conscientemente bienvenida, crea una frecuencia en su campo energético. Cuando esa frecuencia desaparece, el campo la registra como falta, no como nostalgia romántica necesariamente, sino como una ausencia real que el cuerpo y la energía sienten. Y ese vacío tiene un efecto curioso. Comienza a valorar retrospectivamente lo que estaba presente. La mente humana tiene una tendencia bien documentada a atribuir más valor a algo después de perder el acceso a ello. Esto no es manipulación. Es simplemente la forma en que la psique humana procesa la disponibilidad y la escasez. Cuando siempre estabas disponible, el valor percibido por ella de tu presencia estaba calibrado por la abundancia. Cuando desapareces, esa calibración cambia. Pero en las enseñanzas canalizadas por Dolores, esto va más allá de la psicología conductual. El vacío que ella siente también es un eco espiritual, especialmente cuando hay entre ustedes una conexión de alma real. En las llamas gemelas, ese vacío es aún más agudo porque, aunque ella no reconozca conscientemente la profundidad de la conexión, su alma siente el alejamiento en niveles que la mente racional no alcanza. Este es uno de los pensamientos más transformadores que surgen en su mente cuando dejas de insistir, y también uno de los más subestimados por los hombres. Cuando tu presencia era constante, ella se veía en el papel de quien elige, quien concede,
quien decide el ritmo del acercamiento. Había un desequilibrio de poder que, aunque inconsciente, moldeaba la dinámica entre ustedes. Ella estaba en posición de poder y tú estabas en posición de suplicante. Tu ausencia reorganiza ese mapa de poder de forma inmediata. Ahora ella se pregunta, ¿fui demasiado fría? ¿Ignoré demasiado? ¿Valoré lo que él ofrecía? Y esa pregunta no es solo reflexión racional, lleva emoción, una culpa sutil, un cierto malestar con su propia conducta. A través de las revelaciones obtenidas en sus sesiones de hipnosis profunda, Dolores mapeó patrones relacionales que se repiten a través de múltiples vidas. Uno de esos patrones es la dinámica de la indiferencia defensiva. Muchas mujeres, especialmente aquellas que cargan heridas de abandono o rechazo de vidas pasadas, desarrollan un mecanismo de protección que se manifiesta como frialdad o indiferencia. No es ausencia de sentimiento, es escudo de sentimiento. Cuando dejas de insistir, ese escudo pierde su función. Ya no hay nada que proteger. Y cuando el escudo baja, los sentimientos reales que estaban debajo, interés, atracción, curiosidad emocional, finalmente encuentran el espacio para manifestarse. La autoevaluación de ella es, por tanto, una poderosa señal espiritual. Está comenzando a examinar honestamente sus propios patrones en relación a ti. Y eso es algo que solo ocurre cuando la intensidad de la situación ha creado suficiente espacio para la reflexión. Aquí hay algo que la mayoría de los hombres no sabe. La memoria es selectiva y trabaja a favor del ausente. Cuando estabas presente de forma constante, los momentos de fricción, los mensajes enviados fuera de hora, las demostraciones de necesidad o ansiedad, estaban todos frescos en su memoria. Ella los usaba, inconscientemente, para justificar la distancia que mantenía. Cuando desapareces, la memoria comienza un proceso de curación natural. Los momentos de tensión se vuelven menos vívidos, y los buenos momentos, la conversación que tuvo ligereza, el día que fue especial, aquel momento donde hubo una conexión real entre ustedes, esos surgen con una claridad sorprendente. Ella comienza a recordar, y el recuerdo, alimentado por el vacío que mencioné, crea algo que la presencia constante nunca creó: nostalgia. En las investigaciones de Cannon sobre memoria emocional y contratos de alma, existe un concepto fascinante, el de marcadores de reconocimiento, momentos de conexión genuina que el alma registra de forma permanente, independientemente de las circunstancias externas o los comportamientos superficiales que vinieron después. Esos marcadores están guardados no solo en la memoria consciente, sino en el campo energético de la persona. Cuando su mente comienza a moverse hacia ti en la ausencia, cuando el recuerdo regresa con fuerza, es porque esos marcadores están siendo activados. Su alma está recuperando lo que registró como significativo, y cuando el alma se mueve, la mente y el cuerpo siguen. La nostalgia que ella comienza a sentir no es debilidad, no es contradicción, no es irracionalidad. Es su campo energético reorganizando las prioridades a la luz de una nueva perspectiva, la perspectiva de la pérdida posible. Este es el pensamiento que raramente se admite, pero que ocurre en prácticamente todos los casos cuando el patrón se establece con claridad. Él realmente se detuvo. No es una estrategia, no es una pausa temporal para crear expectativa. Se fue. Y es aquí donde algo profundo cambia en su percepción. Durante toda la fase en que insistías, había una certeza implícita que paradójicamente trabajaba en tu contra. La certeza de que estarías ahí, disponible, esperando. Esa certeza elimina la urgencia, elimina el valor percibido y elimina la necesidad de hacer cualquier movimiento hacia ti. Cuando esa certeza desaparece, cuando queda claro que puedes haberte ido de verdad, su instinto de preservación emocional se enciende. No es que de repente descubrió que te ama perdidamente, es la posibilidad de la pérdida real lo que la obliga a ser honesta consigo misma sobre lo que siente. Y la honestidad, especialmente la que viene del malestar, es una de las herramientas más poderosas de autodescubrimiento emocional que existen. En los registros compilados por Cannon a lo largo de décadas de trabajo, existe un patrón recurrente en relaciones que clasificaba como conexiones de alma significativas, un fenómeno que llamaba
el despertar por la ausencia. Era común en sesiones de regresión encontrar memorias de vidas pasadas, donde uno de los compañeros solo reconocía la importancia de la conexión después de vivir la amenaza o la realidad de la pérdida. Tu retirada, por tanto, no es manipulación. Es el gatillo energético que le permite finalmente acceder a la verdad de lo que siente, sin las defensas y racionalizaciones que la presencia constante hacía necesarias. Hablemos ahora de algo que va más allá de la psicología individual y entra en el territorio de la física vibracional de las relaciones, un terreno que Dolores exploró con profundidad en sus investigaciones sobre cómo las energías masculina y femenina se danzan la una con la otra. El campo energético femenino tiene una característica que el masculino no tiene con la misma intensidad. Es altamente reactivo a lo que lo rodea, no de forma pasiva, de forma activa y dinámica. La energía femenina se orienta en relación a otras energías como una brújula que se orienta en relación al campo magnético. Cuando la energía masculina está en movimiento constante hacia ella, insistiendo, avanzando, empujando, el campo femenino naturalmente retrocede para mantener el equilibrio. Es física básica aplicada al campo energético. La acción genera reacción. La presión genera resistencia. Pero cuando la energía masculina retrocede, cuando crea espacio en lugar de llenarlo, algo extraordinario ocurre. El campo femenino, privado de algo contra lo que resistir, comienza a moverse por iniciativa propia. Lo que era reactividad se convierte en iniciativa. Lo que era retirada se convierte en avance. Este proceso de recalibración energética es lo que Dolores describió como el despertar del magnetismo femenino genuino. Cuando no hay presión externa, la energía femenina deja de gastar sus fuerzas en resistencia y comienza a canalizar esa misma energía en curiosidad, atracción y movimiento hacia lo que genuinamente le interesa. En términos prácticos, cuando dejas de insistir, dejas de activar sus mecanismos de resistencia. Y sin esos mecanismos activos, lo que existe de verdad entre ustedes, sea atracción, conexión de alma o simplemente interés genuino, encuentra finalmente el espacio para manifestarse sin interferencia. ¿Me gusta él? Esa pregunta parece obvia desde afuera, pero dentro de su experiencia, en medio de un proceso donde siempre insistías, esa pregunta nunca tuvo el espacio para ser formulada con honestidad. Porque cuando alguien busca constantemente tu aprobación, tu atención, tu elección, la relación se convierte en poder, no en sentimiento. Ella estaba respondiendo a tu insistencia, no explorando lo que sentía por ti. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando la insistencia para, el poder desaparece. Y sin el peso del poder que cargar, sin la necesidad de decidir si avanza o retrocede, sin la presión de responder o ignorar, finalmente aparece el espacio para que ella mire hacia adentro y pregunte, ¿qué siento realmente? En muchos casos, no en todos, pero en muchos, la respuesta sorprende. Descubre que el interés estaba ahí todo el tiempo, enterrado bajo capas de resistencia defensiva, miedo a la vulnerabilidad, o simplemente la dinámica distorsionada que la insistencia creaba. El sentimiento no estaba ausente, estaba oculto detrás de toda la parafernalia relacional que la presencia constante producía. Dolores Cannon documentó, a través de cientos de sesiones, casos donde personas relataban en hipnosis profunda que amaban a alguien, pero no podían acceder a ese amor porque la dinámica relacional creaba un bloqueo. El bloqueo no estaba en el sentimiento, estaba en la situación. Cuando la situación cambiaba, el sentimiento se movía libremente. Tu retirada crea el cambio de situación que permite que el sentimiento de ella, sea cual sea, se mueva libremente, sin obstáculos. Llegamos ahora al momento de mayor movimiento interno, aquel que, en las palabras registradas en incontables sesiones de hipnosis, las propias mujeres describen como el momento en que todo quedó claro. Es el miedo, no un miedo paralizante, no un terror. Es ese miedo suave, casi imperceptible, que se instala cuando te das cuenta de que quizás dejaste pasar algo valioso sin notarlo. Es la sensación de ¿y si me equivoqué en esto? Y ese miedo, al contrario de lo que parece,
No es debilidad ni confusión. Es la sabiduría emocional comenzando a trabajar. Es su sistema de navegación interior, apuntando en una dirección diferente a la que venía siguiendo. La física del miedo a la pérdida, especialmente en conexiones donde hay algún nivel de reconocimiento espiritual, es algo que las enseñanzas canalizadas por Dolores abordan con precisión. Las almas que hicieron contratos de encuentro antes de encarnar llevan en su campo energético una alarma que suena cuando ese contrato está siendo ignorado o interrumpido. No es superstición, es la forma en que la sabiduría del alma se comunica con la conciencia humana. El miedo a haber perdido algo real es esa alarma sonando, y cuando suena con suficiente fuerza, ella actúa, envía un mensaje, aparece, pregunta cómo estás con ese tono diferente, más suave, más presente. Ya has visto eso ocurrir, quizás sin entender lo que había detrás. Ahora entiendes. Hasta aquí, hemos hablado sobre la psicología general de cualquier mujer en cualquier relación. Pero existe un nivel más profundo de esta dinámica que se aplica específicamente a las conexiones que Dolores llamaba llamas gemelas. Esas conexiones de alma donde el reconocimiento es inmediato, la intensidad es imposible de ignorar, y los ciclos de acercamiento y alejamiento parecen infinitos e inexplicables. En las llamas gemelas, la dinámica de persecución y retirada asume una dimensión cósmica que va mucho más allá de la psicología común. Lo que los descubrimientos de Cannon revelaron es que en las conexiones de llamas gemelas existe un patrón espiritual específico llamado el corredor y el perseguidor, y ese patrón no es aleatorio. Es un mecanismo de crecimiento diseñado antes del nacimiento, con un propósito específico: forzar a ambas almas a desarrollar el desapego, la confianza y la completitud interior que son necesarias para la unión verdadera. El perseguidor, generalmente, pero no siempre, el masculino en la dinámica, necesita aprender que el amor verdadero no es posesión, no es persecución, no es necesidad. El amor verdadero es presencia completa consigo mismo, que naturalmente crea el campo magnético más poderoso del universo. Y la corredora, generalmente el femenino en la dinámica, necesita aprender a dejar de huir de su propia profundidad, de su propia capacidad de amar, de su propia vulnerabilidad. La lección solo puede aprenderse cuando la dinámica cambia, y la dinámica solo cambia cuando el perseguidor deja de perseguir, no como estrategia, no como técnica, como crecimiento espiritual genuino. Existe una diferencia fundamental aquí que necesita ser entendida con claridad cristalina. Dejar de insistir como manipulación, como una jugada calculada para hacer que ella corra detrás de ti, tiene una frecuencia energética completamente diferente a dejar de insistir porque genuinamente te has dedicado a tu propio crecimiento y presencia. La mujer siente esa diferencia. Su campo energético registra esa diferencia. Y su respuesta a esas dos versiones de la retirada es completamente diferente. La retirada calculada crea, eventualmente, más dinámica de poder y juego. La retirada genuina, aquella que viene de un hombre que se ha vuelto hacia sí mismo, que está construyendo algo, que está creciendo, esa crea atracción real, magnetismo real, movimiento real hacia ti. Hablemos de algo que Dolores llamaba la ley de resonancia en las relaciones, un principio que observó repetidamente en sus investigaciones y que explica, de forma precisa, por qué la retirada funciona en niveles que van más allá de la psicología humana. La ley es simple: atraes lo que emites, no lo que deseas. Cuando un hombre insiste, persigue y busca aprobación, la frecuencia que emite no es amor, es carencia, es incompleto, es te necesito para sentirme entero. Y esa frecuencia, por más sincero que sea el sentimiento detrás de ella, repele lo que busca, porque el campo energético femenino no fue construido para unirse a la carencia, fue construido para unirse a la fuerza, no fuerza agresiva, dominante o fría, fuerza de presencia, fuerza de autosuficiencia, la fuerza de un hombre que sabe quién es y no necesita la aprobación de ella para confirmar su propio valor. Cuando dejas de insistir de forma genuina, cuando realmente te vuelves hacia tu propia vida, tus propios proyectos, tu propio crecimiento,
la frecuencia que emites cambia completamente, de carencia a completitud, de necesidad a elección, de te necesito a elijo estar contigo. Y ese cambio de frecuencia es percibido por su campo energético de forma inmediata y profunda. En las investigaciones conducidas a lo largo de décadas por Cannon, un patrón emergía consistentemente. Las uniones más duraderas y transformadoras entre llamas gemelas siempre fueron precedidas por un período donde uno o ambos compañeros desarrollaron profunda autosuficiencia espiritual. No soledad amarga, completitud activa. El tipo de completitud que no busca nada fuera de sí misma porque está plenamente ocupada siendo todo lo que necesita ser. Esa completitud es irresistible para el campo femenino, no porque sea una estrategia, porque es la frecuencia más alta que un ser humano puede emitir en términos relacionales. Y el campo femenino, que es naturalmente sensible a las frecuencias, se mueve hacia ella como una planta se mueve hacia la luz. Llegamos al punto más importante de todo lo que se ha dicho hasta ahora, y también es el punto donde la mayoría de las personas escucha algo, lo entiende de forma intelectual, y luego continúa haciendo exactamente lo que siempre ha hecho. Porque el conocimiento sin transformación interna es inútil. Saber que dejar de insistir activa algo en ella no significa nada si dejas de insistir solo para que ella corra detrás de ti. Esa intención contamina todo el proceso. El campo energético no miente. Ella sentirá la diferencia entre un hombre que se retiró porque creció y un hombre que se retiró porque está esperando entre bastidores. La verdadera transformación que este conocimiento te pide es más profunda y más desafiante que cualquier técnica de relación. Te pide que genuinamente te conviertas en un hombre que no la necesita para sentirse completo. Eso significa invertir en ti mismo con la misma energía que invertiste en perseguirla. Significa construir una vida que valga la pena vivir, independientemente de su presencia o ausencia. Significa sanar tus propias heridas de abandono y rechazo que alimentaban la necesidad de insistir en primer lugar. Las revelaciones que emergieron de las sesiones conducidas por Cannon apuntaban consistentemente al mismo principio. La sanación que necesitas hacer no es sobre ella, es sobre ti. Y cuando esa sanación ocurre de verdad, cuando te conviertes en un hombre entero, presente, construido, la dinámica relacional cambia porque tú cambiaste, no porque ejecutaste alguna estrategia. Trabaja tu propósito, el hombre que tiene misión, que se despierta por la mañana sabiendo hacia dónde va, que construye algo más grande que sí mismo, emite una frecuencia de dirección y completitud que es visceralmente atractiva para la energía femenina. No porque sea una táctica, porque es quien genuinamente te has convertido. Sana tus patrones de ansiedad relacional. La insistencia excesiva, en la mayoría de los casos, no nace del amor genuino, nace de la ansiedad, del miedo a la pérdida, de heridas de abandono que no han sido sanadas. Esas heridas son el verdadero trabajo espiritual que esta conexión te está pidiendo. La terapia, la meditación, la espiritualidad, el autoconocimiento, cualquier camino que te lleve más profundo hacia tu propia sanación es el camino correcto. Aprende la diferencia entre amor y necesidad. El amor genuino quiere lo mejor para la otra persona, incluso si ese mejor no te incluye. La necesidad quiere la presencia de la otra persona para sentirse seguro, completo, validado. Cuando dejas de insistir desde un lugar de amor, deseando sinceramente que ella florezca, donde sea que esté, la energía que transmites es completamente diferente a la frialdad calculada o la ausencia manipuladora. Y esa diferencia lo cambia todo. Existe un punto específico en este proceso, un momento de inflexión que ocurre cuando la retirada genuina de un hombre persiste el tiempo suficiente para que ella procese completamente todos los pensamientos que hemos descrito. Es el momento en que ella deja de reaccionar a tu ausencia y comienza a elegir activamente tu presencia. Antes de ese punto, cualquier contacto que ella establezca todavía lleva el peso de la dinámica anterior, un eco de la situación, no una elección genuina. Ella puede enviar un mensaje por curiosidad, por ansiedad, por costumbre, pero aún no es una elección. Después de ese punto, algo diferente emerge. Ella ya no está respondiendo al vacío que dejaste.
Está buscando activamente la presencia que reconoció como valiosa, y esa búsqueda viene desde dentro de ella, no como reacción a lo que hiciste o dejaste de hacer, como expresión genuina de lo que siente. Ese es el momento que la mayoría de los hombres nunca alcanza, o porque se retiraron pero volvieron a insistir antes de que el proceso se completara, anulando todo, o porque no se retiraron de verdad, solo fingieron, y ella sintió la diferencia, o porque se retiraron con rabia o dolor, enviando una frecuencia de rechazo, no de completitud, y su campo respondió a esa rabia, no a la retirada. El proceso pide paciencia, pide fe, pide el tipo de confianza que solo es posible cuando genuinamente estás bien contigo mismo, independientemente del resultado. Y aquí está el detalle más importante de todo. Cuando llegas a ese estado interno genuino, cuando realmente estás bien, realmente estás creciendo, realmente ya no la necesitas para sentirte completo, paradójicamente, dejas de necesitar que ella se mueva. Descubres que tu felicidad y tu plenitud no dependen de su movimiento, y es exactamente en ese momento cuando ella se mueve, no porque hiciste lo correcto, porque te convertiste en la persona correcta. Quiero cerrar este video con algo que va más profundo que cualquier técnica o conocimiento psicológico, la verdad espiritual que fundamenta todo lo que se ha dicho. Dolores Cannon, a través de décadas de investigación que conectaron lo humano con lo espiritual de formas que nuestra mente racional todavía no comprende completamente, llegó a una conclusión que aparecía repetidamente en todas las historias de amor verdadero que documentó. Las almas que más aman son las que menos necesitan. No necesitan validación, no necesitan garantías, no necesitan certeza sobre el futuro. Esas almas aman de una forma que es completa en sí misma, que no depende de la reciprocidad para existir, que no se marchita en la ausencia, que no se distorsiona en la espera. Y esa forma de amar, libre, completa, sin necesidad, es la fuerza magnética más poderosa que existe en el universo de las relaciones. Cuando una mujer encuentra a un hombre que la ama de esa forma, que la quiere genuinamente, que la ve claramente, pero que no la necesita para ser quien es, encuentra algo raro, algo que el mundo moderno prácticamente ha borrado de las relaciones, algo que todos los seres humanos en el fondo anhelan encontrar, un amor que no devora, que no aprisiona, que no asfixia, un amor que libera. Y ante ese amor, algo despierta en ella que ninguna cantidad de insistencia jamás podría despertar, la voluntad de elegir, no ser elegida, elegir. Ese es el regalo que la retirada genuina le ofrece, no tu ausencia, sino el espacio que la ausencia crea para que ella finalmente ejerza el libre albedrío de moverse hacia ti porque quiere, no porque está siendo presionada. Y cuando una mujer se mueve hacia un hombre por elección genuina, cuando es su corazón el que toma la iniciativa, cuando es su alma la que reconoce y busca, lo que se crea entre ustedes es algo de una calidad completamente diferente. No es conquista, es encuentro. No es posesión, es conexión. No es dinámica de poder, es amor real. Ese es el destino al que apunta este proceso, no la satisfacción del ego que ganó el juego. La paz de dos seres que finalmente se encuentran en terreno igual, donde ninguno persigue y ninguno huye, porque ambos llegaron enteros. Si este contenido encendió algo en ti, si te reconociste en alguno de estos procesos, si ya dejaste de insistir y viste ese movimiento ocurrir, o si estás exactamente en ese momento de decisión entre seguir buscando o volverte hacia ti mismo, quiero saberlo. Deja aquí en los comentarios la frase, me convierto en lo que la atrae de verdad. No es solo una frase, es una declaración de intención, es el primer paso de una transformación que comienza ahora, en este momento, en esta decisión de dejar de buscar aprobación fuera de ti y comenzar a construir la presencia que ninguna mujer de valor puede ignorar. Y si conoces a otro hombre que está atrapado en ese ciclo de insistencia y alejamiento, de persecución que agota a los dos, comparte este video con él. A veces, todo lo que un alma necesita es una perspectiva diferente para que el patrón se rompa y el crecimiento comience. Pero antes de irte, si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita de notificaciones. Aquí, todos los días,
traemos contenidos que van más allá de lo superficial, que se sumergen en las leyes espirituales de las relaciones, en la psicología profunda de las conexiones de alma y en las enseñanzas que han transformado la vida de miles de personas que buscan amor verdadero, no solo relaciones comunes. El viaje para convertirte en un hombre que no necesita insistir porque emana lo que atrae. Ese viaje comienza aquí, comienza en este canal, comienza en ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios del amor, la energía y las conexiones que el alma nunca olvida.